Pero antes, queremos también recordarles a todos que estamos en una transmisión en simultáneo con la gente que nos está viendo en Facebook. Un saludo a todos los que nos están siguiendo desde distintos puntos del país, aquellos amigos que nos están siguiendo desde cualquier otro país del mundo. Entonces, desde acá, desde Moica, en Caguazú, nuestro saludo cordial. Desde Maite dijo para ver, Ojesaba Jinaco Yenyuhu, Oikoa Jina Moica, en Caguazú. Queremos agradecer también la presencia de la gente de Canindeyú. Ahí está la profesora Teresa y otros compañeros que llegaron. Allí está. Curuguatí, Puente Quijate, y Yepupetemí, pues éramos a ver Ñaninunguera. Visto que estaba por allí también la profesora Perla, que vino. Perla Álvarez estaba por allí. Vamos para irme Perla. Repatriación, vamos para irme Perla. Perla estaba por acá, ¿no? Bueno, Perla Álvarez, que también es miembro de la Academia de Lengua Guaraní, está presente acá. Ahí está. Adelante. Estamos en este momento casi. Que se sienta a tu lado, Carlos. Por favor, la señora allí para. Vamos. Ahí, Ñandero Gallana. Bueno. Caturamo Peña Boyán, voy a dejar a Francisco Martínez ahí en Moité. Va a ir con voy a dejar a Eupimín de Po. Francisco Martínez, un gran trabajador en los medios de comunicación de Caguazú. Un aplauso para Francisco. Que llevo Betemía y suben a Beoña en Boyá. Voy a dejar a Francisco Martínez. Voy a dejar a Cecilio. ¿Dónde está Cecilio? Estaba por acá recién. Cecilio Coronel Móverime. Voy a dejar a Cecilio Yumina. Ojo, lleguemos a ese. Te digo, ojo, se divina. Voy a dejar a Cecilio Coronel. Ayude, profesor. De ellos, Valento por haber. Allí está Perla, ayude, Perla. Es amigo, a ver. Están con nosotros acá nuestros amigos. Francisco Martínez, de Yepupete, Francisco Begoave. Él es periodista, comunicador acá en Radio en Caguazú. En Ñiboyana, bebé. Ahí tengo que dejar a, ¿sabes de mí? Voy a dejar a Perla Álvarez, que también es miembro de la Academia de Lengua Guaraní, presente acá. A mí que tú no me quieres Perla Besa, pues te voy a dejar. Bueno, estamos ahora, vamos a seguidamente recibir un número artístico que viene de repatriación. Adelante, voy a dejar a Perla. Vamos a ver Yasuká. Yasuká. Yumi Yasuká. Yumi Yasuká. Yasuká. Eremillena Yasuká. Va a existir de veras. Yasuká Iwa Maricel Vera. Yasuká Iwa. A ver. Maricel Vera. ¿De qué comunidad va? Comunidad Tacuaro. Comunidad Tacuaro. Un orgullo para nosotros que hoy esté Yasuká compartiendo nuestra jornada de Buigá Guaraní. Bienvenida a Yasuká, un aplauso fuerte a Yasuká en este nuestro encuentro de hoy acá con la profesora Felicia. Bienvenido entonces. Y ahora vamos a escuchar un poco de música a Beberuña de Noelia Gómez. A Eugenio Cate Ñandé con Pura Hey. Hubiésemos Ñañe Puno Guanga. Pejendomí, Catupe Yepo Pete, Movina Mollero quizá Ollero Kikuá ahí, no hay problema. Ya. Regional Repatriación. Chasinyevo nyomo irubo upenda hijaba ekwe estativa de kwaibu arroyo bishuire ikoba desiri pere moyereba shenuga kapimi eruna pendesiripe ko amuira ibizape upeshe morai huyara yenteta heshami maeshanga uonwa hina ela nembora sherenda pede ani de hawa
Shaño mire y coamo. Maeshanga u onwahera ela nemora y kushere la bebe. Ani behawa ayepi apu. Shaño mire y coamo. Ya ves, Ágina, voy a caer súper. Desativa el cuervo, arroyo shuire y coba, desiri pere moyereba, sheroga kapimi, eruna pende sirpe, coamo mira y mejape, upe shemora y juyara, yeteta heshami, maeshanga u onwahera, ela nembora y kushere la bebe, anibe awa, Shaño mire y coamo Maeshanga u onwahera ela nemora y kushere na bebe ani behawa ayepiabu Shaño mire y coamo muru Pura gente con esto, yo poco ustedes hasta por así muchísimas gracias. Lo veo mi vecina, y ahora quién viene. Ella es, va a exagerar. Marta, la profesora, alumna de repatriación, y Marcela. Ella va a venir acá, Marcela. Sabe de mí, ahí vete quiero que o van a vete imita cuña y va a ver que te iba. O esa casa me va esa quiero que va a pura gente seguro, allá vivo. A ver, Marcela era Marcela en el tema gusta añadir a o pura gente añadir. Sabe ahí de mí, a ver mismo de tema, ya está el profesor Carlos Ferreira para la segunda parte. Terminamos y luego vamos a recorrer este predio. Le volvemos a reiterar a todos, estudiantes, profesores, directores, que este lugar está a disposición de ustedes cuando ustedes quieran venir inclusive con sus familias. Este es un lugar que ponemos a disposición de todos y cada uno de ustedes a partir de ahora. Son 17 hectáreas y vamos a tener la oportunidad de recorrer el arroyo grande que tenemos allí. Vamos a ver los hibú y otras cosas. La idea es, en este ambiente puro, aire puro, pasar con ustedes esta linda mañana. Efectivamente estamos haciendo eso. En un segundo más está Marcela acá para cantar una canción más y luego vamos a pedirle al profesor Federico González que también nos diga una poesía. Está en Moguina, pues era Cecilio. El profesor Cecilio Coronel es el primer director regional del Ateneo. Hoy está con nosotros acá, director de la regional Caguazú. Con él empezamos en 1988. Así que gracias, profesor, con él también llegamos acá en Boicaé. Luego tomó la posta al profesor Raimundo Cañete. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar acá con nuestros directores. Está Federico, está Ramón, está nuestro querido Bojara Francisco. Es la primera promoción del profesorado guaraní de Caguazú. Cuando eso era mitad y era mitad. La profesora Ramonita, la profesora Carmen Denis de San Pedro del Camandillú. Primera promoción, allí está la profesora, con todo eso me estaba olvidando. La profesora Felicia de repatriación, está la profesora Ana Dora, estaba por allá. ¿Sí? Tercera promoción de repatriación, es de Caguazú, perdón, y ahora directora de repatriación. Está la profesora Ana Dora, que vino, allá está la profesora, a ver, está Teresa Cardoso de, acá, vení Teresa acá, ¿dónde está Teresa? Teresa Cardoso, estos son nuestros directores, son personas que hace mucho tiempo trabajan, hacen todo lo que pueden para que cada uno de ustedes pueda recibir lo mejor del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en su comunidad. ¿Algún otro director que esté por allí que no haya venido todavía? Acá está Magdalena, está Perla Álvarez, que repito, es miembro de la academia. Sí, allí está la profesora Raquel, es mismo, Raquel de Pol, la esposa del profesor Carlos Ferreira está con sus hijos. Hija, también un aplauso. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí.
nuestra querida amiga acá Marcela va a cantar Lidia Mariana, nada más y nada menos, también, Lidia Mariana. Ella es argentina, hoy está de Paraguayita y va a cantarnos Lidia Mariana. ¿Sí, Marcela? Atashaba kukapipe, hai pirosas. Vieron mi bati, de yo bajamos me te va, hoy mi cui por ahí te va, rosa potente por ti. Ya hata pepelico, ya hatu este pagamiata, mai se kosea hata, Ay, kosea ñorei. ya hata mande voy. Serei huracán te jape, di con el toro voy a peña, yo me voy Comí. Mamá gente y ñañaba, ay Cuera cu hoy potaba ya y yo hewi. Pemora y fui por ahí te va, ñande que yo ahí pues te va, taika tuya yo voy. Allá para Mariana, hoy me cualan jaiba. Ay, fuera cuyo ay fue te va y catuña te chapebe. Umi baña de cuicue, o uacue mundo cuipe, hanga beina yo supe, hoy mi la comiaré. Un aplauso para Marcela, también para su mamá, que es estudiante del Ateneo de Lengua Guaraní de Repatriación. Muchas gracias. Es la primera vez que canta ante 300 personas acá. Felicidades a Marcela, a Huité. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Que salga bien, no importa, pero hay que darle a las criaturas la oportunidad de que aprendan, que canten, que bailen, que se vistan como paraguayas como ellas, ¿verdad? A nuestros amigos que nos están viendo por Facebook, a nuestro querido amigo Jorge Román Gómez, el Cunomí, le deseamos éxitos acá desde Caguazú, desde Boicaé, en este congreso que empezó ya hace un rato desde Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Nosotros nos sumamos acá, estamos varios regionales presentes. Y quiero ahora pedirle al profesor Federico que nos pueda hacer escuchar una poesía, y luego vamos a tener un momento muy importante para nosotros que queremos que todos los 300 que están acá sean testigos de este acto importante que vamos a pasar en un segundito ya. Pues ahora, y que tú venías en 2020, envía pocuete, ¿qué importaba? Nei, vai se yo te vas a esa jovaroreo, pucabeo, ayudamos y mañana y un vera y activa y naco tenda por la tele. Ya te coge ese se vale, te cojar, triforme. Se le coja, güey, ni de coja, güey, ese momento ahí te mi vida ni agendro ya esa ya de envía y cupe ya ni va a ser casero imagina. Va a coge y se cae, amba ponando mi tapema. Ya entonces yo se pande iguazuca, asado. Va a exagerar con te coja. Va a evaluar y señal de vecino y coja hueco arubi. Neyu pesa Javi ñamua pesata ramo ni e por abo pire ñamua sai hawaña de miandu ni e poteru vive con te cojape upesa ramo ya e coama. Ajá ningo agua jepeti te cojai por ahí te va pe. Voy oye ya pues gira movare jugai vi hoñi ña carapaña cawi hambe hueca tu mío ye pire ojo ñe moita tapo ere oñe moca embe hueca tu y que tu hangua eso ye pues ayo como y mabata pisao y va creo que te baja hagato
peñandere enviasa cuere ko yande mandu a mi miamba e vaya ya por acá yandere ko verde. Seja eva que te mismo estaba acá agua supe guave hija sembo ejara el profesor doctor Cecilio Ramón Coronel. Ngore por ando supe jerare ja ine y señor Coronel Gómez a su orden. Algo militar, güey. Ojalá ya peleó Coronel Gómez. Anda ya puingo y ponao. Nei. Hapete ye seja ya veí añembo catupuriba kue ñangare ko hawani miti hara kue remba ese po japona hembia poco kue pupe ma ese po ñangare ko ibire hamba ese pa ñañoti mara umi ñemitira ha avei iba kuera. Au pesa ambo era que se venimbo e kuera pe. Ba ese po mojeño ara ibiraro. Ba ese pa o mono o ara pe ha ingwe. Mamo po moyara ba ese pa o ñangare ko ara ese jeño y hawaisa. Ha jeño invaite. Jeño llamo poteisu ibirara jeño ibabe. Casi 6,000 plantitas jeño. Ahora hapete te iba joga pero oño te hagua hembujeta. Ajá el profesor Bellera Jamina voy omboji hawe ñande voy veo ya con mi pita pisaje. Amoy que sean voy can emes. Allá fuera hata voy ibirara jeño tenas. Andere esa tiene camión se ne coi pira he pues me dejan a power ha pero se agüere copaise. Ya se gato yande allá fuera ha. A o mo invite o mi tembi puro y que tu jamás eso llegó el ojo niño ten que coa cotendabe 1500 plantas de ibiraro ra me manda eso. Ajá o costea baite que puede pira pirome baite o llegó el ojo ya pocao mo y camo paga baite se ni pira cu y pe mina y puro yo. Ay, baito ya papá, pomba, oigo. Oiga que me tiñan gare coja. Que tu pañan de yarango he ido, doy cuai 20 oyapo. Doy cuai 20 he. Apean doy cuai 20 oyapora. O ape oye mo potica jamaco cora pues oye lo copi hoy que timba ite ore ibirarora. Cuando haje sare co ese haje sa hoy vete por no ya ni pete ni con dai pori. Testigo ora hoy. Ayer sare co ese co ape vender estana que ape ti parque natural vete ibiravi pona hoy ana co ape corija. O ilu vivetita pisa apenas esa capona y va con va epa orero ya pose no Cecilio Coronel yo pese alupi o uja o ya poporan botao envia po o envia pona y se pucuja hoy que timba te ha igual. Au pe vive ha te kunda yo se veía ko apo pesa paite ma tu shahina que ha oñe puno guaro y que te. Pesa paite direma. A te ko o apia señe ane uba que se será cate virare. Va eres será cate virare a esa ina con este te imita cuñado y no bombe u peteñan de ipuicue ya se gola se yari se abuela la se tú así a guaranía de del departamento de Casapa se hay guaye pela se tío mío ambia senten da hairi hagüe he cocuera iñe en guera ese mando a vete mira he iba cuejibe acuerdo muy clipe iñe ya hachao manji oka huko pa cha ngwa tanyi bu pe machi o ya hu hen será erupe bosaya hayaru mandi o ya huko pihare pe ya uha tani bu pe nyamu jiwa cueje. Nei, pero estamos me use mío, me jaco a veces ta oimba y catu allá ya po y me van a cato este ingeniero agrónomo yanda puite veces técnico agropecuario, da ingeniero, pero hay cuaje tamba y catu allá ya po ahí go te cojabe. Ay, mira mo ingeniero agrónomo yanda puite ve, tome mi yanda de pete tapereco. Va epicatu ya po, llamo pona hawa ko te coja y pona te va co apenas mo mburi yete ko hembe pente hina y sirine pona ba yepe o pira y pera o poseta o cape o hechamba y se va cuñata y pona pa ujina buju paro o sea se va se ve o mi lleva era nei ako anga anye buku imagina ha bo haro lleve se veteñe potija a veces no he señas endumina tira pire he se pe manto ingo pemba o ya poca pa bañande y pona baja iba guide y a pesite hoy mira mo pejendo seba e cuata aguiride va pa cuje y seba carai pira pire Guatiac, abaí, o paga cuajaven baba, ha ego caray, o ariñan de yara. Dere coiro pira, imba saquen de ahí con de viro, nande ya ima movete. Mi tata huyete de piraminto jesase, yambo piririma vive, o paite, macutase. Piranten de cobe, piranten de yapo. Pirare güere coibe, rei potaba marepo. Jesere yo gatukwa, o pagenda pewa,
Sape arejo petingo kure kaire sirere. Reguere kosewi pira. Kakware mbapo. Hajese mantevara. Opamba ere yapo. Pira imbare tv. Tupame ohasaboi. Hese llevo yehepume ekirito itere abei. Reikono ne nyembo endere hupetiten bi u piramide he aere usetevare u. Auye. Yo nuestro amigo González, estando acá, se inspiró a Oyapo para Moiteve de Ñe Potija o Henry Gaseñande. A la Ñe Papara, Ginaje Coiteve. Con ABU, Sapia y Teve Jai. ¿Ya domina? Pero Pablo. Maitei, opa, vea, pengwana. Se me va a ir a Canarame. Peti usir rembe upe, oña que ahora ubu. Se taita ha se yari. Ha upepe ya poti ogaguasu. Se tío Abel carpintero oakue. Ha mujer la hora estancia en boicae. Ha se ko hacen va en boicae ha. Ko árabe y ko ana. Va y se allá. Hei besha boicae. Boicae me ayu. Boicae me aime. Ape oñomba ñane guarani tete. Ape atopa tapisha o parupiwa o uamboyewa koa kotenda con atenda ponaita. Ebutu piro uyasu o ipeyu mebekatumi. Y ponaite ko atu hei ainte ape peyumi. Boika en obuta ka aguasu upuetepe. Yawe iteningo upepe heta mbae pona aputepe. Ya para mí, aquí a nuestro querido amigo González, que vino de nada más y nada menos que Pedro Juan. Bueno, queremos, en esta parte, lo bueno se hace esperar, porque yo, profesor Ferreira, ojo de tema se divina. Pero acá quiero pedirle a Uber una ayuda. Este es un día muy especial, dijimos, volvimos acá. Se acordó Federico un momento antes, empezamos con Cecilio, ahora este trabajo tan importante con Raimundo en este momento. Todo esto y desde hoy en adelante a disposición de ustedes. Vamos a pedirle, ¿quién acá? Acá, Ñanduti, ¿podés venir un ratito? Vení, Ñanduti, con tu mamá, poco idea. Vamos a pedirle a Uber que pueda acercar eso. Ese lote así, ese libro que meta allí en la pieza. Y vamos a darle un aplauso a Ñanduti. Con esto vamos a habilitar nuestra biblioteca que está allí al lado. Desde acá, ella va a encargarse de acercar allí. Pueden acercarte con ella. Juntos van a ir allí, van a depositar y vamos a darle un aplauso. Esta biblioteca se llama Sabino Arabo y Jiménez. Y allí entonces va nuestra querida amiga Ñanduti. Y ella va a ubicar allí estos primeros libros que acá en adelante ustedes van a encontrar todas las veces que vengan. Allí dice enfrente, Biblioteca Sabino Arabo y Jiménez. Y quiero pedirle si está otra... ¿quién era de San Pedro allá? ¿Cómo que se llamaba nuestra amiguita? ¿Cómo se llama allá? Abigail. ¿Puede venir Abigail con, no sé, tu mamá, tu hermana? Su mamá con su mamá. Venía Abigail con tu mamá. Vamos a pedirle a Abigail que viene de San Pedro. También anda, yo Glorina. Y a Abigail le vamos a pedir acá un chiquitito en espacio a la profesora Ramona. Otra vez le voy a pedirle a Uber una ayudita, por favor, mi querido. Viene Abigail y vamos a... ¿Puedo sacarnos nuestro inventario? Esa planta. Nosotros queremos honrar la naturaleza y esto que cayó y quedó allí, y con la ayuda del profesor Raimundo trajimos acá. Y este museo lleva el nombre de Tembetarí y vamos a pedirle acá a Abigail con su mamá, que despacito nomás que no te claves, ¿sí? Que puedan introducir allí en este que es el museo. Y acá en adelante vamos a ir introduciendo otros elementos que van a ser de valor para nosotros. Bueno, y lo tercero, le invitamos acá a la señora Alicia Martínez. Ella ya lleva un tiempo viviendo acá con su familia. Con la ayuda del profesor Raimundo construimos este hogar nuevo. El ranchito que está al lado fue la casa permanente de ella y su familia. Ahora le estamos dando esta casa nueva. Y queremos que todos sean testigos de este compromiso que el Ateneo va a asumir con ella
y vamos entonces a firmar este compromiso por el cual ella queda como la casera permanente del Ateneo acá, ella y toda su familia. De manera que también nosotros podamos documentar. Nosotros tenemos nuestras autoridades a las que también le vamos a rendir cuenta de esto en el Ateneo, ¿verdad? Entonces, en este momento, quiero pedirle, con el aplauso de todos ustedes y con la ayuda a través de Uber, si puede acercarle que ella firme las dos copias, una le va a quedar a ella y la otra vamos a llevar nosotros allá, ¿sí? De Pitama permanentemente encargado de la local, ¿verdad? Pepe Peyayapoa Jinaco Árabe, Upesamo Ñambo Guapima Cuatiareje, Peapemba Guasuete, Abe Doña Alicia, Yapota, Peabe Terañambo Guapiu Pepe. Le va a quedar una copia a ella y va a quedar también una copia para nosotros. Bueno, y entonces mientras hace eso, vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a seguidamente a entregarle también una copia de esto a ella y la otra copia va a quedar para nosotros. Muchísimas gracias y seguidamente yo le voy a pasar el uso de la palabra al profesor Carlos Ferreira para ese efecto, ¿sí? Bueno, el tema es una mirada de la academia al tema de la educación. Hace rato vimos lo que sería el punto de vista del Ateneo y ahora lo que en este caso es el punto de vista de la Academia de Lengua Guaraní. Abuyembo de Jara de Yureje a Auye Ateneo Lengua y Cultura San Bijijaja de Vagina de Vigaleano Olivera a Jerape Upeiseramo Abei Guaraniñe Cuapabe Hererape Guaraniñe Ere Cuapabe Herera y Sejina en nombre de la Academia de la Lengua Guaraní por Momaitei o Pavabepe y Catujahuere Oikocumba Tuisitereiva Coa Peñan de Tecoja ape ya jaisa ñandero gapupe upaya cohetín championa moitijina lleva o asai o ya moto hina peaje y se hina peñandere coja peña y mejape pavetin ba tu siterei o ba yerurem hina ba isistepa guaraniñe cuapamea caime la lengua guaraní o maña puku hina ya de supe nahabui anwi puku hina pe ñandere combo ere ko arape oña ve dicen 10 y no puede ser perla va con anda y sabe más super Perla Álvarez parte de la Academia de la Lengua Guaraní orero eso es Terecuara Terecuara es académico javeí David Galeano Olivera ahí Terecuara académico lleva te vengo ten donde esté ya daja eika tuete orero y potajaisa cuando con está ahí transformación de la educación problema de género 3 elementos acuerdo pebeño airoa son los derechos habéis oyepe abalatúa sicuerawi y catos aguay pete combo epe oí y powupe mimitanguera cuando y oñaran el estado el responsable mimba ewi habéis la diversidad pero orendo y que upeave Orengoro es hina pe guaraní de guava lleva. Ha orengo duro hesaya y pe guaraní pe oye combo eva pe oñemati no seba. Amboe arango romba e poranduso escuela araca eco penemando a mitad la academia de y cato hawaisa ñañe purunya ye ñomongue también va esa pa ahí y cato hawañe putu. Ha cuando Itepe vende por ñepe pirón, peti ahora vamos a hacer que ñepe pirón 3 horas antes peti a tu ministro Gajú Oyapota peti explicas peti experimento va esa boye como guaraní peti boye jao zona sur del bañado Tacumbuto a llevar hoy potaro hokuriu pepe ha 3 horas antes y coja huevo hoy cotáramos hinakuri ando hoy ore presidente tan nivel vicepresidente ojo ambuete de cuara orerera peja va por anduso en bate copia que te iburore dije ayer doy coyen upen va oye hipotaba oye je combo eyente oye puruyente pe castellano pe oye je combo emitame da eika to tepe
ojeguerúa pe mitãñe hogapy pegua ha upe ári oñepyrũ ojeguerojera ojegueroguata oñembombarete peteĩ kuaarã ipahápengo he'i guaraníme hape ombohasajy castellano ha péicha oho mbeguekatúpe ajéva upévarengo ha'echénte peẽme avei ndorohechái ore guarani háichape oikevape tekombo'épe aveingo ambue ára roguejapóve tĩ kuatia ha rombohasa pe guaranipiko moõ ha mba'éichapa ojehekombo'éta oje'engohína pe malla curricular pe guarani jojáta ko'ág̃a que castellano ndi ha rojeure upéicharamo mba'épe ojojáta peja'éramo ojojáta castellano ndi he'ise oñembo'éarã castellanope ha oñembo'éarã guaraníme avei oñembo'éramo castellano 6 horas oñembo'érã guarani ahí 6 horas lleva ág̃akatu oréngo ambuéicha rohecha avei heta mba'e ndaha'éipe mitãme rekombo'e aveimi kakuáva oĩape mbo'ehausupe universidadpe opave ñane retãme oĩva ombo'éva oikumbýarã guarani taha'e ingeniero taha'e arquitecto taha'e ambue mba'apoha ndaha'éi katuete hakuéra mbo'ehára guaraníva'erã hakuéra oñepyrũnta'arã oiporúpe guarani oikuaaháicha ha upe ári oñepyrũ upe rire oipurúpe castellano oikuaavéramo omohenda hag̃uápe imba'ekuaa ajéva ndaha'éi oikéntarã castellanope ha upépe ja opytáma umi mba'épe heta ñomongeta umi mba'ére rohecha ha Academia de la Lengua Guaraní ndaha'eivoi ohechaporãva avei ko'ãichagua tembiapo oikóva aveingo ñande jaikuaa jaguereko ko'ã mokõi ñe'ẽngo avei jajetyvýro ambuevoi ymaite guivéngo pe oralidad oje'éva pe ojeporuháicha ñande jaipuruháicha ñande rogapýpe ta okaháre avei ndojejuhúi upéicha avei pe oñembo'ehápe ndojejuhúi upéicha avei pe ojehaihápe la oralidad peteĩ mba'e ha la escritura retu sa'ívente oĩ pe guaraníme mba'e jajuhuve pe guarani jehaípe umi traducción oĩ a castellanope ndaikuái ndahechái oĩ pahínape umi kuatia oñeme'ẽvakui tenondera'ápe mokõi techapyrãntekuri ikatuãicha ñamboguapýkuri oipete hendápe he'ía las vocales vaipahuetépe pejuhútava aranduka ne'ẽgueti osẽpa ag̃aitánte mausétava mék rupive he'i vocales huakuéra pa lengua segunda lengua Aupepengo he'i pejesarekóramo-hína con saltos y brincos vienen las vocales. ¿Las conoces tú? A, E, I, O, U. Castellano, lleva castellano. Amba eopeba oji ya pupe oñembo hasa guaranime. Hapeji sare komba ese po oñembo hasa guaranime. Daha pe oñembo hasa guaranime oñiba hija. Oñ pone ite oñembo hasa haisa pe guaranime. Anga pe hiepepe ba epa oñia. Pe maña pupukuara. Ani pe oñ pona pe traducción. Pe ba epa oñ pe hapu kuepe. Hae hei pesa guaranime. Opo haupopope ou pu aequera. De pareikwa A, E, I, O, U. Ba ella yuhukwa a ave. Ba ella tu peyese. Mo ipe o yuahuiwa ubebe. No imbaya entonces a buikuebe. Ba ebe la no imbaya. Entonces ba esa. Ba esa ya po amba pe guarani yeipio ñambo hasaye iramo pe guarani me pio ni katuye ya po adaptación ya adapta a pe guarani me ba yaiporu guarani guarani ao ñambo puenda ha ñambo escombarete hanwa yente pe castellano pe añico tv a ella esa haisa peisango oikomi añande aranducape oipora oji haiporango guarani me angatundo huere koi pe guarani retepe
ambos ahora ABI petiñes en noimo ya pues ministerio on arema voy coro eso ve ahora que hay copemo ambuemita pende cuatia ata cuatia o esa ukaba onyembo aja oñe mimbo esere paja o ya pues mite mimbo escuela tercer ciclo de educación media igual oye yepi pecha guaraní oye ya vuelve y tera y ya apellido yo jugué pesa mi título fuera mi tamen guara hasta pesa oía hoy guaraní me apoyamos eso mes ya lleva upara urasca pues academia jaisa romo mando a ministerio ve Academia de la Lengua Guaraní es la única entidad normativa de la lengua. La única entidad normativa impuesta, creada por la Ley 4251 del año 2010. UPPGI, que Opamba es guaraní de Jehová, tanto en su fonología, morfología, sintaxis, en el discurso. Peba oye sareco oye que cubaena Ministerio de Educación a Ciencia pe iba de academia haro eso peba petiñi mandu APM guana jamoko inja pengo na peye que coi pengo na peya poporai pe guarani me ye jai y katomaisa yahesa la visibilización petimba ella este contenido ya pove y catu hawaii ya hendu pango abete non dete oye abete marandu ubate yo bebe ha yo está penwa he ponaite ya esaba era ya que ape handa ya esa era mopeba doi que ya iñana pitu ume ha uperengo orere noikuri y catu hawaii ro joromba apo gente fuera ha bukami tema hamombe usebeme ba epe paro pitakui orengoro yepo ama Academia de la Lengua Guaraní da ipeti entidad oña Ministerio de Educación repupe cuaja ipeti entidad oye creada por ley ha omba apoa y yehewi omba apo hando koi viru Abe Federico ñande a virure curi hacemos mando ama bebe ore pe virura ro icote ve hay gato en seromba po no y me pe presupuesto gasto general la nación pe oye po la ley hay pe ya po gato mía güey je esperamos pesa oña aromba po 10 años pa arriba lleva amon usted me fue para ya po agina ha doña gato mi gente me dive esta pesa acá guasu y grupo bebé omba eporandu ba esa ya está peamba esa ba oye está moa rombo hawai paso ba esa ba amba e peko nyande ya orero je pokuama e pe guarani pero aremaro y me hawe ahí ko handai pe ba be hasu imagina ba ya es aguatera arangue yasu ba mienda ahí ba hasu tere iba lleva upeare sengo hei ao peon sebetin cara hei peanya nyambo kwatia ta beja ya kwe abe se sube hanya moita ya ditanga y petin sello haso ya moita tin sello ave penja eva kwe abe ha tento bebela ikatukama on sehina tembiapo je peramo pesa ango hoje pesa mi akawa sube habe je ikato enseñe morning ni 24 horas ya pues web firma se no hay más de dije no hay me de acuerdo a eso eso es hoy ponao pedazo petimba nai ka tu ibo iko ni men ba betini eme nyande kwa be iko anda yo ya pai petimba en torero ba ere eso dego y que tú criticaba en libro te contengo ella por ahí en libro hape por ella ya puedan de crítica anina paraguayo pesa y haisa ere naime pero hamba ere pero anda y cual nimba ere ba entonces pareja eso es ba ere ba hei ahaita hei cuan hay tepe en dos aire cuan hay tepe o un pedido o hasambo departamento peye ha pe upau y
o guajese petein cuatía heía, o pepe pe cuatía, pica tancha, bucuminte pepe. Por fin coincidimos con la academia. No es, oñe puruma, no es coincidimos. Acatamos. La academia es la única entidad normativa, oiga. ¿Cómo que coincidimos? Alleva. Aplicaremos, como le dije al ministro anterior, Alleva, que la ley se aplica. La ley se cumple, no se discute. Porque ingo sepe guaraní pico ma hoy purua. Pesa o cajari cuando ye puru y guaraní heise. No le voy a decir quién porque está en campaña proselitista ya. Entonces guaraní cuando ye puru y heise supe o ingo la ley pe. Pero la ley aguanta todo, el papel aguanta todo heise. Heise supe cierto eso. O pamba pe cuatia. Angandere mambuese opea deika to monge betia denda deika to bete yure to yemate no to yembotobe to ye pe opea on haisa lleva. Bueno, entonces ñande ahí oí la ley anda ya por. Ese vaya ahí. La lengua guaraní y Constitución Nacional 1992 artículo 140 77. La guaraní hoy tiene ley de lenguas 2010, guaraní y reforma educativa 1994, hoy acordada número 13 del 2013 del Poder Judicial, heijape sentencias a procesos hoy cobará peñe y pues oñicote jape jinatera hoy porujape o jecobaí vagina. La elección de la lengua que va a usar. Es la ley al artículo. Angañandenda ya y por hoy. Handa y cuaiba, el banda ya y por hoy. Ya y me ya, tupe mía ya esa cuajo, pesa, sapu antes y catuya, el guaraní, handa ya. Y llegó anime. En duda dije, y pelle castellano, guaraní, me dije, amba y pupe. Hoy por ahí, da catuya, da y por competencia lleva. Entonces, debana y yahaisa lleva. Yeje apen baipupe inglés francés pero debana petimba la libre expresión peaña de ñaña aye pues no se ve que toma esa ya hambe hueca tu daikatuiva y catupiri weterigina o purujabe guaraní o monga kwa o jojina imbarete ojo para abe o injeta oye oñemboca tu puriva guaranime upei y gato hawaii sape hoy porura mando hoy porura indo y coi lei porura y gato en superire jare yabuana porque hay 4 leyes del aprendizaje. Una de las leyes del aprendizaje heise de yabuana hande de yabuana de catuin de kwani catuin de kumbu va esa de kumbu tan de yabuana ya hope va y donde ministerio coincidimos con la Academia de la Lengua Guaraní en que debe mantenerse un formato bilingüe con los textos en ambas lenguas oficiales en una sola carilla. Y madre doña muy acuerdo vape castellano jajapu cuepe o guaraní. Ambas la mitad oye omo ipe o quiere omo sangope castellano pegua o pitape guaraní pe o quiere no verdad lleva. A pe orero ahí pe japón a pti to a pe añón temoco y venía allá a ver y catón ahí son en bojasá guaraní me arangué a ver oñe muy jawa ver opa umi daja eiva guaraní oña y pupe mi profesión no miengo pensa nate ko tengo ya inventado hina lleva ya inventaron la palabra a ver hoy cuatro ya para cuenta lleva entonces la academia oíamos la ingeniero agrónomo ya muy la ingeniero agrónomo añamos en cursiva pero se va en cursiva y se no patrimonial de la lengua guaraní lleva oíamos hoy hina peteña en boejara ya no te tenemos hizo el profesor eres boejara oye cuama entonces mía es moingue boejara hoy está ahí pesa ya ecuáramos gira
Pe guaraní mengo ya ipuru ñande ya yepokuaite y ya es supe. Pe palabra plenango y supe, plena. Ya ahí mopio, es decir, la palabra plenango mopico. Ñande ñañembo katupuriba guaraní me ñande. Ñañe hecope y catobaisa o ya pisacaba ñandereje uperide abei oñepuru oiporu. Pea dice competencia lingüística. Ñandeña y mea ape yarecuana competencia lingüística. Ñande cuando hay más y mea ante ape ñandeja y ñañembo katupuru handa jae 20 marape ñañe puru jaisa pe guaraní. Daja engo pe guaraní ñambue paiteba ko anga ñembo ateneo guambo pete guaraní puro najani ñande ñañembo katupuru ha ñambo jakua ñambo guape ñande ñe ojo me hueca tupe ha ñande je winte ma wiu perire oye je kei umiñe enda ha ella kato tepe guaraní de tepujina lleva upere oin jeta pe guareri después pe ñande abei te cote ñamo postiña ñe ella ve ha pe supe y supe pio nió de ningo umiva ya pava umiñeo umieo pesado vi oye lloré y cato esa on se pona pecuatia ne acuerdo pesado y catujama on se con anga umiba y esperamos y umia y catuja pe anda y sei pe huaitepe pe uejape pe oye hui coijape pe y catuja waisa ya yetiro jape pe guaraní oye je combo e agua pe guaraní oikoteve oñemo ambuete ko angaite oñembo ejaisa mi tanguera vieja indúgena ya pues acá curi y oí ko anga su tu acuera no ni eve ima voy a ver pe jugar guape guaraní me ya lleva a pesar de que pe indúgena mi ima voy ver curi ya lleva ha opeango heisea ve peteimba ñandenda yaipuru veita javo pe guaraní ñandero gaspype ha pe guaraní ko angande ñande yaipurúva yaikatúva ñamombe'u peteimba kua guaraní me pe heise pe jepokua yaipurúramo ha oíamo pe ñandero gaspype ahí oiporúva naipóriamo peva ogueta ojova ñande jegui ñe'ẽme guara la hekove pe guaraní pe ñe'ẽ rekove Petei ñe'ẽ ikatu ogueraha 50 años. Petei ñe'ẽ ogue hag̃ua. Tara ikatu oñemonei hag̃ua pe ñe'ẽ ikatu ogueraha 50 años. Ñande rakovéngo pya'eve ojehekýi anga pe ñe'ẽme g̃uarã nahani pe ñe'ẽngo oho petei avágui ambue ava ha upéicha ojepyso ñane retã jave guasu ha avei ojeporu areve, dice espacio y tiempo ha peñe y hekove pukuve ñande rekove lleva sabe ñande ya yepapete y petiñe oikevo guaranime ha pego yeheguire un periodo do jepuru ve ha pau bebe haikatu oikeo y ojepiso jepuru oye mi ya henduma pesa mi teleta mi pujoepe umia a mi tanguero jepuruma o ima kuatia paranducape a pesa y catuya pepe guarani peye oñepuma oñimo hendave ojo en behuecatupe baeo yapo academia la lengua guaraní gato hawaisa guaraní oñembo jetepu ha oye combo ha nivel oye guaraní mengo no ñemo ivo ñe epeteime guaraningo hetamba oí pepe do yecuai voimba isagua guaraní boye combo ha etaba guaraní puro guaraní yo paraya guaraní yeje a guaraní paraguayo ha epa guaraní te ita guaraní isagua guaraní o pepe ore lo yapo ore enviapo 2015 pe o sea aseguetu guaraní alfabeto guaraní 2016 pe va y se tepa oyewa oñembo guatata las reglas ortográficas de la lengua guaraní 2018 pe
ni etecuare jeguaba. Ya dice gramática de la lengua guaraní. A Pepe hoy petimba y pone ahí te diga, te coteamos beu. Hijina, pelei once jamango. Once jamango y por pelei está canase curi. Ha omoica oreve curi, un parlamento, curi parlamentario, a Peteí en especial. Y una vez que esté el alfabeto y la gramática guaraní, artículo 51 de la ley 4251, y deben pasar 3 años para su oficialización. Mañana, es decir, 3 años llegó a sábana y católicos de reyopitame, estado y católicos oye puro guaraní. El 21 de junio de 2018, o Ñemoneirire, gramática, a 2015, alfabeto guaraní, al día siguiente era a los 3 poderes del Estado. Oima, Aseguetí guaraní, Oima, Ñeetecua guaraní, Jacoana guibe, Oye Pisoma, Bojapu Ari y Catujahuenza, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, hoy Purujahuá guaraní o Juputivo 3 años. 2021 oye Juputu, Jaupeaje dice que Oima legalmente y Catumaja oye por guaraní. De hecho que Poder Judicial pero hoy ve avance, hoy sentencia guaraní, sentencia en lo civil, comercial, o sea de Cuenca Nación, o sea Alto Paraname, o sea Cordillera, o sea Paraguay, la parte laboral, la parte civil, oye Jaime Meva guaranime, proceso, sentencia, audiencia, guaranime. Allá. Japetín jueje y cui ya ponte, dice la castellano guaraní, sentencia, ani haga la contraparte, o por alguna ley, o invalidar la proceso, entonces ya por castellano a guaraní, aseguramos a ver, allá. Bueno. Oye, ya en forma bilingüe, que dice o cacuaja. Poder legislativo, oye, poder legislativo, un solo proyecto. Bueno, Naipori petin ley guaraní. Naipori petin ley guaraní. Naipori. El año, el diciembre, el año pasado Rombo Hasá petí anteproyecto de ley del libro y la lectura Mocoibeñe castellano a guaraní Rombo Hasá Secretaría Nacional de Cultura Andive a unas 15 organizaciones civiles o cultura sociedad de escritores del Paraguay, escritores del interior, estas organizaciones de Jehová, Pepe Rombojaza su bebé Mocoibeñe M. Todo esto también es una lucha, lleva una militancia con la lengua guaraní. Entonces, de comencé ahí 15 sociedades organizadas o llevar a guaraní. Todas las leyes serán en guaraní y castellano. Además, hablando de lo urgente, oye, yo hemos hecho mi ley de lengua guaraní, porque el castellano me va a ir promulgar. Y nada debe ser guaraní castellano, y le pidieron una traducción urgente. Por una vez y a Gina lleva, voy a dejar a Ramonita. Han gato senda y cuay o ley de lengua guaraní. Sea ICUABA, Secretaría de Política Lingüística, o ingo 2 traducciones. Peteín y Jaisa, Peteín activo Yureva y Catoiza Rombo Hasau Peba, a Royapo Peba lleva, a Sistema Nacional de Televisión, a una gran cantidad de organizaciones ABI, Homo Geñoin, Homo Asancuri, o traducción Orero Yapo a lleva. Oñemoaje Parlamento, Oñemoaje Peajamoabe. Hoy hay otra traducción, la Secretaría de Política Lingüística
omoía cuea oyurea cuica tanguaisa Tadeo Zarratea ombo hasape versión guaraní acuera upea bueno de versión Tadeo Zarratea o bueno han sujeta otras organizaciones hoy purula otra traducción obrero ya pueda acuerdo entonces se hay oye homologania no oye homologado uperire upeiseramo Secretaría Política Lingüística Wibe se siempre a eso de cuera hay pota a esa se la ley guaraní de la ley de lenguas acuerda Secretaría Política Lingüística siempre dice sí oí sí pero oí anden de decían la evidencia pico vaya la hipori ayer vaya entonces él ya decíamos Pepe el 2003 años directo han el Estado sobre cómo responsabilidad y cataluña pe guaraní oye por ha boeja o supe la universidad anipe y moape oñembo ejahuere universidad pe guaraní bo espiránamo oí más peba oye cumplimos pues vecina la ley que iban tengo esta materia entonces ya Eva oye purú guaraní como materia Pepe en cara oña como materia o plicayente castellano pedir en materia guaraní es va oye purú jamás guaraní tembiporúramo como herramienta didáctica todos los docentes universitarios y es lo que le dijimos a esta nueva rectora no es que queremos que todos los docentes del Paraguay oye bocato puro guaraní si somos paraguayos mínimamente upesamos ya ni mantar guaraní nate cotengo ni bocato puro guaraní ya gore covi voy peñe ñande ya re covi mi extranjero profesores pero mi oñe bocato puro mantar eso es rectora o pavave esa es la rectora upesa un set tenon de te añe bocato puro guaraní no paraguayo hay señal de ñande roga wimabori ñande de cope guaraní senda eight guaraní catupuru hay guaraní ñañi hay señal de roga pube hay gato y ponao y vaya peango be hueca tupe ya hada ni hay goingo academia go bueno éramos pesan peñete 2019 o bueno éramos PTI era vagina ñe eriru guaraní el primer diccionario monolingüe guaraní monolingüe o pavaveñe en goboreco el diccionario o pavaveñe en goboreco inglés castellano PTI y pa ese bueno gente PTI monolingüe guaraní más vean no entendéis de ahí por el PTI en castellano y claro, si es una lengua japetín, lengua de cuál es diccionario. Pero es porque ñande ya ye poco ayepema, la oí guaraní me ja oí castellano, penda ya yují la guaraní me ya ye por cara voy castellano. Ape ya jabe guaraní me y que entonces ya cuau hija. Upe vare, upe seramos o bueno, es la academia 2019. Pero gramática o ya por 3 ediciones, 2018, 2019, 2020, oñe buenos ellos. Monolingüe guaraní, diccionario 11 2019, 11 2020. Coanga oyemba a página pembo a primera. Ndai por libro perfecto. Ande janota ya pobre timba hoy poramba mano entender ya como hay. De ya como hay voy. Es decir, la Biblia, palabra sagrada. A ver, y oye ahí, da ahí se cope. Ahora mismo estamos trabajando con la Sociedad Bíblica del Paraguay, que es la Sociedad Bíblica del Paraguay trabaja para los que son católicos y para una parte de la religión que no son católicos, pero usan su misma Biblia juntos, una sola Biblia. Ahora está en la reelaboración, ajustándose a las normas de la lengua guaraní. Y ahora hoy cortina Tiguazú, mi caraí, Abaré, Umía, mi Apojara, que es muy interesante porque ahí tienen filólogos y tienen historiadores de las religiones
manejan otras lenguas antiguas, lleva, pero va esa hija cuera, doya apoyo guaranime, roñe momomombrila, pueblo huije. Entonces, ustedes acuerdan, oye ahí. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque da estandariza la lengua guaraní. Había estatus. Es decir, estatus dice, a la pucha, de ella pues tiene cumpleaños, de ella pues se voy a tener lugar y por la vengo a tener ya poco, voy KM, ombojera supe la parte, congreso departamental ecológico, el congreso ecológico cultural la lleva, hombre, eso es estatus. Entonces la lengua oberecoana estatus. Getahuete oye hueatabaena, getahuete rigida oye yapoana, oye yapona mamojina, ome oye yapoa ekwe, oye esa yeubana, ha oye huero guata, oye mombarete ojo, oye ho, catonza pe guaraní añete. Entonces, cuando nosotros decimos esta mirada de la academia, hay insumo, oí mango, oye cotebeba. Ya hay un diccionario, una gramática, una fonología. No pueden decir la gente del ministerio, ustedes no se pusieron de acuerdo y tienen que ponerse primero de acuerdo. No, vamos de acuerdo. Ya estamos. Lo que tiene que hacer el ministerio es nomás ya utilizar, hacer los materiales. Pero cuidado con los materiales. Anipe y moao jahuere guaranime. Ya, oye, cumplí, imagina, con el bilingüismo paraguayo. El bilingüismo, porque ya se sabe o peba, ambos a moñejaisa PM, pua, escuela de las vocales, G, A, E, I, O, U, hañambos asao guaranime, daiporipe, guaraní, pua, E, oiko, oreco, vagina, jaeva, P. Entonces, muchas veces, muy bien la traducción en guaraní, pero tiene que ser una traducción de acuerdo a la adaptación. Vengo ya ponían de Nelson, el constructor, oye, a su PUA de Pedro Juan Caballero, a Egina, o ya ponían de Peteñi, ni Epotú, a Eyehewi, Ape, a pesa, un seba arañan de Jehui, a coañan de Yambojasano, ve a castellano, ve, pero adaptamos a la lengua y a la cultura castellana. Muchos de nuestros materiales en guaraní son calcos del castellano y no tienen las adaptaciones de la vivencia ñandere coja pe guaraní etepe. Ambo pajacuevo imagina que te envía po o pavaveña y me bañandepe guaranime ñañemo arandúa guaranime yarecoi pipe petein tembi purú petein herramienta tuisaitereiva ni iahueti ñande pe yaique pe jipipe. Es muy superficial hasta nuestros conocimientos. El guaraní como lengua, como cualquier otra lengua, inglés, castellano, son instrumentos de comunicación. Pemba ekwa, ñande putimoba, ñamombe ujawa peyarekoba, te añande ba epe ñamombe usetereiba, te la ñañanduba, umimba upesa peñe. Recién hace este año, sobre el guaraní en internet, es decir, la memoria de la lengua guaraní dentro de lo que significa Google, memoria, no traducciones. Ahora ya tenemos nosotros una aplicación audio guaraní, inglés, castellano. Nosotros tenemos también una aplicación, un sitio especial guaraní, evagina, aguaratata. Es decir, herramientas, pero mi herramienta da hetaiweti. Ñande ya ikote ya que ve, jape guaraní me eta ñandebe, umimba, mi puru ñande ya ikote beba. Da boejara añonte. Y catucuaba ñande ñañembo catu pururón pe guaraní. Abei jaijara, escritor, y ñaicotebeba, oye jaijawa, oye jaibeba na pe guaraní. Una editorial de las que hay en Paraguay, lleva,
solamente tiene 130 libros en o sobre guaraní. Es decir, una población, allí baja y ya hay guaraní. A mí ango ni encote venían de ya hay ve guaraní, upesa na micatoense, ahí ocacua, imbarete, ya que poco se ve, maron tema. Daikatu veitama oimenaea okabu oje y yande baisite pa ya pa peñande ñer. Abuye este pesa un PM a tose por ambaco te envía por Ney Federico. Ney yandemo kune este ña hendu mo hara omo asanya ndami manandu iporango este sea amombe usepe de manandu y Cuba que amo este se amba apohago to estaba presidente Franco be. Hoy beti cara y cato puede tere iba hoy cosi pojano jara eu were cora bogare potei pocoin are 6 a 7 años o apaje que Brasil ve. Au pe viendo ve iba Paraguay. Pues oye morando y cato puede ja hoy pojano cuai te de corazón. Hoy que tiña de corazón no cuai voy a hacer. Oh, uno de los mejorcitos años consideración. O previo mi corazón así por mongueraja hoy vaya hoy corazón y que ves no muy poraja hoy cotenera mojino mi y apoja vejina o muy poran baja y que tú puedes tener yo puedes dejar hoja este saime oye pero apojawa aporando se va ese rupipa hoja no ni boca tú puedes guardar niñe eres ese añe mondi se va a apojar en mi lugar de trabajo me asusté demasiado grande me amba hay grande mondilla eso si asaltante madera Nahani o beti kunya karai hace katua o consulta jamás en nivel jamás el imbase aje ise kosiri gengo o pururu paite ha o walala panda y kwaimba e boye huase hace no pese mitano varia y guarani o pitase akame hay puru señores y te ta Brasil he umiñe época poca seruja se sende hagatunda y puru y ko apepe puru haisa hace mondi upean de cuaimba habla tie gualala pururupa o no pues haje no iba tie enfermera ves que es licenciada se aro mija la cuña caraíbe oye es la guarani me ponda jetamba ey hoy cua ajá la licenciada bemba ey coge y se la seri negatuija jumia ajá la cuña que va en arañando seri pururu seri gualala paningo en el alto la licenciada me respondió y me explicó va eva pecuña caray oñandúa va ese bebé amo esa casa pe licenciada se dejó hablar de guaraní campaña pe cobaque o carajaro cacuaba pues a cointo huere cope hoy cumbiba que pe joga puebe peñe araca vendas de sara y disugi o pecharo pise ayer ureseina henduko apeje y curiyandero ga pupe sa imaji puruña de guaraní hakatu anina pipe a imba ete mita mi hecovereño es hoca coambe katu ojo hina pembo emina super peñanemba ete ha imba ete vagina ni pipe a su witi ha peme en su miambue puitawa cuera hueruga cueñe enteña muño te su peña puto ume ha pemba ete ha oca cuari dendo y cuai evana hi ayo coñandereje va ese te va licenciada hoy pues tenemos pe pojano jarape en el momento ha hoy cotenejese ha doña boca tu por igual a niñe m o una licenciado peide oye porque tú puedes jamás y se cae para pedir agua ni me jaca ajai jamás moñe jamás ahí pireña neñe m o peba y tu usen dive agüe lleve ser en tu jaguereja vamos a más a ver de esa mujer gara David y que tu jamás se vamos huyendo va epa gembuñan debe ya poder na co tenda por ahí te llévate agüe yo amo dejar a Calope que ella por PTV suben ahora hoy tenemos en este lugar yo creo que una gran oportunidad, no es porque este profesor también es nuestro director del Ateneo, pero hoy está como presidente de la academia, ¿verdad? Y eso es muy importante para todos. Estamos hablando de la institución que tiene a su cargo toda la regulación de la lengua. A ver, de tu Isapayepe baja, tu Isaomogena Cuave, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Miapo. Hoy ya se digo a ver, en que te tengan el tiempo dejar a perla. Cuando usted ve un bo es ina Ateneo, ve lleva. A peña en bo ajá, ya ve Guaraní en Guapaeme. Bueno, un poco para redondear nuestro encuentro de estas dos, le llamamos más bien conversación, por eso dijimos que no queríamos darle así un formato muy duro, muy rígido.
Y porque lo que vinimos acá para tratar de estar cómodos, de poder conversar como ya lo estamos haciendo, conociendo a los compañeros de otras regionales. Está llegando peña media año de estaba peña de año mejajina. Y hoy está una demostración muy importante. Quiero, antes de continuar, agradecer también a la gente de Coronel Martínez de Guairá, que vinieron con la profesora Irma. Vamos a imaginar a Coronel Martínez, voy a dejar a Irma, Montero y Página. Pepe, ya puedo ver. Irma ahí está, y llega Arigina. ¿Va a ser pues era Irma? ¿Va a ser era? Oye, Pepe ya es Lugina, o ahí vete, ya puedo ver, y ya puedo ver, mita, para y cuera ahí, así que supe ahí, ya puedo ver, oye, bueno. También estuvo la profesora María Antonia Rojas, que es de Cazapá. Tuvo que salir un ratito porque tiene que hacer una charla para la gente que está en Corrientes. Y allá nuestro amigo Jorge Román Gómez, Alcunomí, a todos los que están allí, Mario Pavetti, que ya estuvo exponiendo hoy sobre el tema del guaraní en el ámbito jurídico. Entonces un saludo acá en Boicaé, Caaguazú. Nos están siguiendo por Facebook. A todos los otros amigos que nos están siguiendo, a los que están en nuestro país, a los que están en el exterior. Entonces, un saludo. Y la grabación de estos dos momentos, la primera parte que hicimos juntos y esta otra segunda parte con nuestro querido profesor Carlos Ferreira, está en Facebook y aparte de eso vamos a guardar en YouTube. Que quiera entrar después, lo único que tiene que poner en Boicaé. A ver, hemos ido le decimos correr un poco las cámaras, para que quede un poco el recuerdo de que ustedes estuvieron hoy en este día histórico aquí en la ciudad de Caaguazú, en el límite. Al otro lado ya es pastoreo. Acá viene profesora Manuela, profesor Ramón, y vaya a Sambo y pues ese pastoreo más. Estamos en el límite. Voy a dejar a Magdalena. Va hecha para Pendea Salle. Sheja es Magdalena Valiente, regional Isla Pucugua. Mojo Vicente pe ponando un de ayer iré ya poba de cuecurimbo de jaramba epa y catuñan de ya yerure mi sambu jaragua pe y catuba o me eñan de ayer pa hoy que van a co bo epiaju o moi bañan de vejina hasea epepe araboña y cote bebe pe bo eja ope hay cuerango o moi bañan de pe cuatia pe ya ahí vaina ñe vaina ha ñamoñe kwa vaina yeipuru vaina ha guarani ñe o ipupe ha sa i shambo abei bo ha omitaru super guape colegio pe ambo nambo pe mita misia pe guana ha anga she ha ahe shakwa pe sheremiani no hina ñanduti ha orero ñe oga pe guarani me shañe supe castellano pe va erepa castellano pañe supeja porque ojo escuela ve oñe guaraní mi compañerito guaraní pues trei iguaja eupea o pues son yo igual ma ya España ñe anga catuno ñe ve más castellano peco anga orero ñe hay chande mai oñe hoy cua paite orendo hipotaya ja hoy cua orero ejepi guaraní me ako anga yo ikumbu paite ma aje imore orero eñembo saco y que ñande yaipukuita hina yahata hina ro mo yahata heima ha oima ha oi kwa paitema ha upeare ha eche pe ayerurea pe arabo o me ejawa pe mita me guau pe oñe ejawa hikwai ha cuera pe inicial pe oñe éramo hoy pururamo expresión oral primer grado, segundo grado, a tercer grado, tenemos cogimos a pujamo ese rupe ayepa upeya hoy puru kwama ha cuera hoja hijawa ha ikatu puru tama peñe m upeare she ha ese ako ape porque wa ben estamos dejara jamo dejarana ayepa ha ikatu ma ha cuera hoy puru peisha namo imbo ejao pe upeisha sheremimbo cuera Ateneo pewa upeisha abeije Chemo dejara ayunte añemorandu se puntajera hei ha anga pe omohu ao hei y justo itereingo la guarani shambo ese chemo dejara guaranina hei ha cuera 11 upei mo dejara guarani upeare sheha hei
Chengo voy jaraboica tupiko onda ya pointe se práctica heinga lleva. Haupeisha ya upeisha de catupuri haupeare sapu eite pere ya popata hau ya popaite ha cuera lleva moja pupa apondea 30 práctica 11 guarao ya popana y cuaya lleva hambo jara guarani me mete ha cuera 11 más vetea no sei no va a posebe y más guarani me oja uju 11 y cuaya haupeare pe arabo ñeiko tememe sheupa shemba ejerure aguille. Pensamos que Yamba Puao, aporando docente PM, a pedir belleta se neitena na hanira lleva. Ñañe pregunta a pedir pajaquero, bojara Magdalena ñande que coten hañan boyoya guaraní a castellano arabo boe pipe. Pepe ni me bete ñeme. Ñamoneita pepe arabo yoya. Moco ya venga, papá belle. Ñamoneita, neita. Pepe de llevo bete. Es para nosotros un punto muy importante. 300 personas reunidas acá en Caaguazú pidiendo en este caso que de distintos puntos del país, acá está la representación del Paraguay en este momento, en este congreso que se está haciendo al aire libre y 300 personas, estudiantes, profesores, jóvenes que en este caso quieren que el guaraní y el castellano tengan un trato igualitario, que tengan la misma carga horaria. A nivel de esta vez, Ambueva, Saibé. Está en la ley de hecho, pero no se cumple. Entonces, nuestro pedido al Ministerio de Educación, que en este momento está hablando de hacer ajustes o cambios o transformación con el nombre que tenga, Tombo yo llamo con ella. Cargas horarias iguales. Bueno, otra cosa que le pedimos y que el propio presidente de la academia dijo, que los textos se redacten y se impriman como corresponden. A nivel hoy ya vi. Ayer vas a ver, antes de hoy voy a dejar a llamoñe a ver betingendabe oye ahí betingendaisa voy a ver oye por llegar voy a gendaisa. Está llegando me han que te venda pues te oye un aje pegue ario vereco betingua. A ver voy a ver dore coema. A ver betin cuatía lo venden una página y veces una misma palabra escrita de distintas maneras. Y eso crea confusión en los docentes, crea confusión en los estudiantes, crea confusión en los padres. Entonces lo que vamos a pedir son textos de calidad. Lleva todo ya po mirando cate cote me haisa. Todo puro pona pe guaraní. Que ahí pega tu janguaisa ñandea viñambo e ponado pe cuego. Va a ver eso. Entonces hablamos de textos que en este caso se redacten como corresponden correctamente, que no tengan errores ortográficos y que sobre todas las cosas sirvan como material al docente que va a llevar adelante la tarea escolar. Veñeme, vea, ella bañamos ahí, vea, ¿sí? Ahí. Veñe, pues vete, yo bañamos ahí, bañamos. Vea, ya voy a dejar a Felicia. Más vamos a página con el Ministerio que fui pe guaraní. Orero, aunque te siempre dejar a Carlos y Curi PM. Orero por ando ahí a tener haja, ahí que ore, dorico hay mava. Hoy ha venimos a coñe mía, ya estoy kwa mava, hatoye por ahora, umica tu piriabe, omba a pojan pepe. Que los técnicos del área de guaraní sean personas con la suficiente capacidad, con la suficiente formación para trabajar el tema de la transformación en nombre de guaraní. Que los técnicos, que las personas que van a trabajar desde el ministerio en la producción de textos, en la capacitación, en todo lo que va a ser la enseñanza al guaraní, que sean personas preparadas, que sean personas que en este caso tengan la formación en lengua guaraní. Boejara, licenciado, magíster, es guaraní. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, oye tema. Pero pensamos que ya imaginamos a prima ya veré coco a ver. Oye, bebe temba pepe ni cote imagina. A coco me ha cato te venda pues te ve coa imagina be oye yerurengo be cope arando calle que hanwa formación docente ve lleva. Y pone y bebe guaraní. Doy que mi guaraní. Aña nene tañe tenio. O sea, mi te castellano amba te era guaraní me. Que también en esas pruebas que se va a tomar, ya sea para ingreso, para admisión o para los concursos docentes, que se contemple el guaraní. Allá va. Todavía hay guaraní, castellano y quiere.
Va a ser porque mente veamos, vea oye moyo castellano oye porque guaraní, vea ya pepe oye está ya najani, vea viro y guaraní o pesante hoy. Entonces, que se tenga en este caso la presencia continua del idioma guaraní en todos los concursos y en todos los cursos de admisión que en adelante se desarrollan. ¿Estamos de acuerdo también en eso? Sí. Voy a dejar esta curi pende ere coa hinane mi anduga. Ya domina. Dicho sea paso, no saludé, había gente del departamento central, allí está la profesora, me levantó la mano, San Lorenzo, Anguichema Meta, PMP, no me quise saber, para voy a dejar a nadie, Jauvi, de Tajina. Bueno, yo soy Sofía Romero, Ayú Itapuahui, docente del Ateneo ABICHE. Acá tú ambas por Ministerio de Educación y Ciencia P. Shehina, miembro de la Unidad Pedagógica de Innovaciones. Cuando haitiano allá por Hina, aponde agua anime TV Penguana. El año que viene, séptima, octava y noveno, o guarecota 15 minutos. Omba por Hanwa TV Rupide. Ha upea Hina con Angasha envía por Guaraniñe ETP. Allá por Hina aponde a, con sus momentos didácticos. Y le agregaron uno más que es la metacognición. Y yo tu uye mi apo, pero a pope allá po. Me voy a catupe añemo catupuri guarani niñe a ko ara pepe sheite ñandereta jaguere. A profesor David dive porque pe ambutete vive o echaramo o jaihu ha erupive ñandeko apeñaime. Así que, profe, para venir buena. Llévate pues, Sofía. Muy bien. Ya, ganan de repente en va a Jujina. Hoy que ve tan gambiripe, te ves, Jujina. A Pepe, hoy que papo ahora 15 minutos. A Pepe, año y no vean a Pepe, ya, Toyo, ya, ahí ve, castellano, me voy a tu, ya juguetita. Año último, tampoco dejala. Deja con y ni voy a mirar con ver que tengo el chambo bastante en el Dupajama. Maite, Maisha papi men yo aite. Amo me use min TPM peteimba ha yerurea vei sambujara erupide y katupa nya omo wahemi avei koa umi omotenonde vagina ministerio rupide o ñembo guapy hag̃ua pe tesi pe ya ñanerembiapo paha jajapóva universidad rupide upe kuatia upe tesipe upe ikatúpa oñemboguapy avei guaraníme. Che aporandu sambyhyhára de universidad privada pe mba'érepa naipóri guaraníme pe recomendación mbykymi mba'ére oĩ inglés castellano ha naipóri guaraníme ha'e chupe pe che tesi a defender mboyve ha'e chupe ha he'i chéve pe anoguahẽ ambue tetãme upéare he'i chéve ha ambyasy aterei upéi ko amombe'u apemehína che ahasava'ekue upéi licenciatura en ciencia de la educación upeahína a che rembiapo amo tenondékuri ha a defender pe che tesi árape oĩ pepe sambyhyharakuéra el secretario director de la universidad privada ha ajapopaite che rembiapo amohu'ãmbaite che rembiapo ha upéi ha'e chupe kuéra ikatúpa peme'ẽ che peteĩ aravomi michimínte ha'e chupe ha ha'ese PM peteĩ ñe'ẽ año ha'e chupe peteĩ monólogo ha'e chupe ha upépe ajapo chupekuéra peteĩ monólogo improvisado ndahai che ñe'ãitégui osẽ che he'ihaicha opavave
ha ñe año ha especuera ñe guarani ñe coteme ha oi cuatiar de pupe toni que cuatiar de pupe ñe guarani se ambas naime hawere pepe penendive ha especuera allá por su especuera pequeñe año haha eu pediré añeme anduja taguereco la peteí mocoin bojapu va ven y coi pero se ha ema ha amombarete vaina ni guarani ha ipota oaje pe cuatia pe oguapu sa hay juñe guarani ayu San Lorenzo vi ajendu hanwa ko ha esen boy harakoe boy harakaloa vi hay ju guarani Hapea bambo ejara coñeeru pide y catunde avei eyerure universidad privada cuera daikuai se amboe universidad pero pese ai hawepe naipori mbae aguye ai me hawere pe ñande yara me ere sepa ai me hawako apepe nendive aguye pm aguye. Bueno, este es otro punto. No se olviden que hace rato el concejal Espínola dijo en un momento en la universidad, Toñemon Barete, veo a la niña, le digo a ella, Toñemon Barete, hoy está Jabusu, hoy Jamen va a ver a la niña, hasta que tengamos ya mover a Peñamon Barete, mi ira, hoy que ponaba vejina. Entonces, pero este es un trabajo que vamos a hacerlo entre todos, ¿verdad? Esto que nosotros estamos haciendo un buen momento para que entre todos los que estamos acá sepamos qué pensamos. Por eso le estamos escuchando y es tan importante cuando ustedes dicen lo que tienen que decir, lo que sienten, lo que en este caso ustedes saben o desean o anhelan con respecto al idioma guaraní. Entonces, esto que ustedes van a decir, bueno, nos estamos anotando, se está grabando, por eso nosotros vamos a desgrabar y vamos a anotar uno por uno, más aquello que ya habíamos presentado en el mes de diciembre al Ministerio de Educación. Acá encontramos hoy algunas cosas nuevas y eso va a servir para reforzar nuestro pedido. Pero estamos hablando de 300 personas que han llegado de todo el Paraguay para participar de este encuentro acá en Caaguazú. Nosotros le damos a todos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Oiko ave kwa peyusera mo oina bo penda buite bembo ejara sambo ejara bo ejao mitambo ejao mitaro sucuera bo ejao. Si están acá directores de colegio, de escuela, que en algún momento quieran venir, salir un poquitito con sus alumnos a una excursión como esta. Ahora vamos a hacer el recorrido con ustedes, que es la última parte de nuestro encuentro de hoy, para que conozcan. Y esto, vuelvo a repetir, sin costo. Esto es sin costo. Ustedes pueden venir a usar todas las veces que quieran. Ahora pusimos y vamos a seguir poniendo en condiciones todo lo que tiene que ver acá con la parte de los sanitarios. Tenemos el tema del agua. Ya en este caso recuperamos, porque en el tiempo de pandemia no pudimos hacer nada. Mombiría lleva Andicatuy, Ñañemboyán, Andicatuy, Yacuey. Esta es la primera oportunidad que entonces estamos teniendo. Bueno, no sé si es que hay algún comentario más. Y si no, entonces vamos a dejar nosotros, acá vamos a parar. ¿Qué hora tienen? Ya, en un ratito. ¿Qué hora tienen? 11 y 24. 11 y media dijimos que vamos a terminar, ya. Entonces, ñaceta, vamos a hacer una vuelta acá por la derecha. Vamos a bajar por el costado del arroyo. Ya están los senderos, estuvieron trabajando acá. De nuevo agradecerle al profesor Raimundo, a toda la gente que trabajó con él. Vamos a recorrer el arroyo y acá en una parte donde están los ibú. Nosotros vamos a querer que se fijen mucho en las plantas que hay, ¿verdad? Y sobre todo en el ibú, esta parte, unas plantas grandes de amambay. Ella misimía. Esto tiene sus muchos años, puede que tenga más de
cientos de años acá. Vamos a escucharle a la profesora Ana Dora en el final y 11:30 en punto vamos a salir caminando acá por este lado primero, ¿sí? Porque te minte mojara. Maite iroru maisa pañande asaye yo aite. Mojara David Hasente.